¿verdad? Especialmente mañana que el presidente decretó que nadie salga, todos adentro. Pues ahí vamos a aprovechar vamos a subirnos al techo de la iglesia, bendito sea Dios, y ahí vamos a predicar la palabra. Muy bien, Mateo capítulo 7, versículo 7. Como siempre, busque su lapicero y anote los versículos. Esta palabra que vamos a leer no es material, no es literal, perdón. Es palabra sentido espiritual. Y todos los buenos lectores conocen este versículo de la Biblia. Y empieza diciendo Jesús: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla. Y el que llama se le abrirá. Gloria a Dios. Ahí nomás vamos a dejar esa lectura de la palabra. Lastimosamente muchos han tomado esta palabra sentido literal. Y algunos descaradamente dicen: hermano, es que la Biblia dice que hay que pedir. Y vienen y van y le piden al vecino. O van y le piden al, no sé, a quien quiera que sea. Pero esta palabra no es literal. Muchos, hermanos, lastimosamente, aún gente sinvergüenza, cristianos, que toman este versículo y dicen: hermano, es que la Biblia dice pedir y yo por eso vengo con usted a pedir. Aquí no está hablando sentido literal, está hablando sentido espiritual. Bendito sea Dios. Entonces, ahora mis hermanos, porque es más, si usted se da cuenta, en el encabezado de las letras negras dice la oración y la regla de oro. Entonces me está hablando sentido espiritual. Porque la oración es espiritual. ¿Para quién es la oración? Para el Padre. Entonces ahora vamos a estudiar esta palabra. Porque muchos dicen: Señor, tu palabra dice pedir, sí. Pero no solamente habla de pedir. Está pidiendo otros requisitos más. Entonces ahora, mis hermanos, a través de este estudio van a surgir muchas preguntas. Pero de cada pregunta surgirá una respuesta. Entonces, la primera pregunta aquí surge es pedir. Pero la pregunta es: ¿a quién le tengo que pedir? Hermano y hermana, si tú tienes una necesidad, no necesitas irle a pedir al vecino, no necesitas ir a pedir con tu mamá, con tu papá y llevarle la Biblia y decir: mira mamá, es que la Biblia dice pedir. No, ¿a quién le tengo que pedir? Esa es la pregunta ahorita. ¿A quién le tengo que pedir? A veces se le pide al pastor, se le pide allá, se pide allá y se pide allá y se le pide a medio mundo. Y al que menos a veces se le pide es a Dios. Entonces aquí surge la primera pregunta y la pregunta es: ¿a quién debo de pedir? ¿A quién? ¿A quién le tengo que pedir? Pues la respuesta la va a tener la misma Biblia. ¿A quién le tenemos que pedir? Juan, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 14 y su versículo 13. La pregunta es: ¿a quién le tengo que pedir? Bendito sea Dios. A veces da vergüenza, hermano, ver hermanos que le andan pidiendo a la gente. A veces da vergüenza, hermano. Yo siempre he dicho: hermano, pedirle a la gente es vergüenza, hermano. Está bien, yo le puedo pedir a alguien que verdaderamente le tenga confianza, alguien que sea muy apegado a mí, pero alguien que simplemente lo saludo, no, hermano, es vergüenza. Y algunos aplican la Biblia y dicen: hermano, es que la Biblia dice pedir. Sí, pero ¿a quién le tengo que pedir? Aquí me está hablando sentido espiritual. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13. Dice el versículo: de cierto os digo. Bueno, 14:13 dice: y todo, oiga esto, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré. ¿Te das cuenta? Entonces ya surge la pregunta. Y la pregunta es: ¿a quién le tengo que pedir? Porque Jesús dijo: pedid y se os dará. Pero ¿a quién le tengo que pedir? Ahora la misma Biblia me está dando la respuesta. Y ahora Jesús dice acá en Juan 14:13: y todo lo que le pidieres al Padre. Hermano, yo no sé cuál es tu necesidad, pero no necesitas ir a contar tus desgracias,
tus calamidades, tus problemas con la gente. No. Cuando Dios dice pedir, pero ahora me está diciendo que a quién le tengo que pedir: al Padre, en el nombre de Jesús. Por eso dice Jesús: y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo, dijo Jesús, lo voy a hacer. Se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Cualquier necesidad que tenga, problemas en tu matrimonio, no necesitas irle a contar a la gente. Cuéntaselo al Padre, cuéntaselo a Dios. Si tienes deudas encima, no se lo cuentes a la gente, no se lo cuentes a las personas. Tienes problemas matrimoniales, especialmente si son íntimos, no necesitas ir con el vecino. Mejor dobla tus rodillas y habla con el Padre. A veces la gente tiene tiempo para hablar con medio mundo, pero es poco el tiempo que tenemos para hablar con Dios. Entonces, aquí surge esta pregunta: ¿a quién debo de pedirle? Al Padre. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Cualquier necesidad que tenga, no tienes trabajo, dobla tus rodillas, pídele a Dios, para que cuando salgas a buscar, Dios pondrá un buen trabajo. Pero antes de que salgas a buscar, ya doblaste rodillas, ya hablaste con Dios. Aún te voy a dar un consejo. Si tienes necesidad de dinero y quieres ir con tu hermano a que te preste, antes de ir con tu hermano a decirle que te preste, primero dobla tus rodillas y dile: Padre, que cuando yo llegue con mi hermano, él me preste ese dinero. Pero siempre poner a Dios en primer lugar. Antes de que vayas, no sé, a molestar a tu hermano para que te preste dinero, está bien, no es pecado pedir prestado. Pero antes de ir allá con tu hermano, con tu vecino, a que te preste, primero dobla tus rodillas y pídele al Padre, para que cuando llegues allá, ya el Padre ya abrió camino, porque tú pusiste a Dios en primer lugar. ¿Te das cuenta? A veces el hermano va a pedir prestado, va a pedir fiado, y como no le dan, regresa molesto. Pero la pregunta es: ¿le pediste a Dios antes de ir? ¿Le pediste a Dios? ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces se pide, pero se pide mal. ¿Cómo tengo que pedir? Dice la Biblia que todo lo que yo le voy a pedir a Dios tiene que estar de acuerdo a su voluntad de Él. Lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Que todo lo que vamos a pedir tiene que ser conforme a su voluntad de Él. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Santiago. Bendito sea Dios. Santiago. Santiago capítulo 4. Bendito sea Dios. Gracias a Dios ya se vino la lluvia. Ya empezó a llover. Gloria a Dios por eso. Santiago capítulo 4. Mira por qué mucha gente pide y no recibe. Este es otro problema. Que lo que tú le vas a pedir a Dios tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Él. Por ejemplo, no le puedes pedir a Dios un carro si no sabes manejar. O sea, Dios no te va a dar algo que no esté de acuerdo a su voluntad de Él. No le puedes pedir a Dios que te dé trabajo de electricista si tú no sabes ni qué es eso. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, todo lo que le vas a pedir al Padre tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Ahora, mira lo que dice Santiago. Bendito sea Dios. Capítulo 4 y su versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís. Pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está el problema. O sea que lo que estás pidiendo, Dios sabe que al final puede ser para tu destrucción, para tu mal. Si no tienes la capacidad de recibir una gran bendición grande, no la pidas. Dios no te la va a dar.
porque sabe Dios que te puedes perder con eso, porque al final lo vas a gastar para tus deleites, para tus deseos de la carne. ¿Para qué le estás pidiendo a Dios un carro? ¿Lo quieres para trabajar o lo quieres para andar viendo mujeres? Y si lo quieres para mal, Dios no te lo va a dar. Pero si tú anhelas un carro para trabajar, para ir al culto, porque te queda lejos la iglesia y tú ya sabes manejar, tienes un espacio donde guardar tu carrito, de seguro Dios te lo va a dar. Esto es lógico. ¿Cómo Dios te va a dar un carro si no sabes manejar? Lo que tú le vas a pedir a Dios, por eso lo que tú le vas a pedir tiene que estar de acuerdo a su voluntad de Él. Señorita, tal vez le estás pidiendo a Dios un novio. Pues está bien que se lo pidas, pero ese novio tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, no porque te gusta, no porque es agradable a tus ojos. Joven, tú que andas con tu novia, no te dejes llevar por la vista, no te dejes llevar por las emociones de tu corazón. Déjate llevar a través del Espíritu Santo para que ese matrimonio mañana no vaya a fracasar. Antes de juntarte con esa persona, antes de meterte con tu novia, primero dobla rodillas y pídele a Dios y dile: Señor, si es tu voluntad que ella sea mi esposa, que ella se enamore de mí y que yo me enamore de ella hasta que lleguemos al matrimonio. Habla con Dios y dile: Señor, y si no es ella mi esposa, entonces que ella se aleje de mí y que yo me aleje de ella. Habla con Dios y vas a ver que las cosas te van a salir bien. Por eso dice Mateo: pedid. Pero estamos viendo a quién le tengo que pedir. Ahora ya vimos que le tengo que pedir a Dios, pero estamos viendo que lo que le voy a pedir a Dios tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Él. Mira lo que dice este versículo. Bendito sea Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Juan 5:14. Mira qué precioso versículo. Y este es el problema, que a veces pedimos y lloramos y queremos que Dios nos dé las cosas, pero nunca le preguntamos a Dios si lo que le estoy pidiendo está conforme a la voluntad de Él. Si estás enfermo en este momento, no le pidas a Dios que te sane. Dile: Señor, que se haga tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es que sigas enfermo, pues seguirás enfermo. Al final, la enfermedad no viene para mal, viene para bien. O dime si no es cierto. ¿Acaso no es la enfermedad? Es cuando derramamos lágrimas, ¿verdad que sí? ¿Acaso no es la enfermedad? Es cuando más buscamos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Acaso no es la enfermedad? Es cuando más nos acordamos de Dios, ¿verdad que sí? Entonces tienes que entender que aún las enfermedades que vienen a nuestra vida vienen conforme a la voluntad de Dios. Cambia tu manera de pensar. Dice, mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la clave. Todo lo que tú le vas a pedir a Dios tiene que ser conforme a la voluntad de Él. Pero a veces, te voy a poner un ejemplo. A veces el hermano le dice: Señor, me voy a ir para los Estados Unidos. ¿Tú qué dices, Señor? Pero en la voluntad de Dios no está que tú te vayas. Porque a lo mejor la voluntad de Dios es bendecirte aquí en Guatemala, bendecirte en El Salvador, bendecirte en México, bendecirte en el país donde tú vives. Y tú quieres hacer las cosas en contra y dice Dios: no, es que no quiero bendecirte allá, quiero bendecirte aquí. Hermano, te lo digo por experiencia. ¿Cuántas veces viajé a Estados Unidos? Y he entendido que lo que Dios quería darme, me lo quería dar aquí en Guatemala. Entonces, tú tienes que orar, pero tienes que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes de que agarres para los Estados Unidos y ores y ayunes, no. Mejor dile: Señor, por favor, ¿será tu voluntad que yo me vaya? Ahora, tienes que escuchar la voz de Dios. Y ese es el problema, que a veces la gente está sorda espiritual y no escucha si Dios dijo sí o dijo no. Porque para que tú escuches el sí de Dios o el no de Dios, tienes que tener buenos oídos espirituales para oír la voz de Dios. Dios habla, claro. Dios es Padre. Dios habla.
No solamente te habla a través de la palabra, Dios te puede hablar a través de un sueño. No podemos descartar que Dios te puede hablar a través de un profeta. Hay profetas, sí hay, aunque la mayoría son mentirosos. También Dios habla audiblemente. Yo no sé cuántas veces has estado a punto de hacer algo y has escuchado una voz que te dice no lo hagas. Dios habla audiblemente. Entonces me está diciendo el versículo que Dios me va a escuchar cuando yo le pida a Él lo que está conforme a su voluntad de Él. Tal vez has pensado meterte a una deuda grande y tal vez ya oraste, ya ayunaste, pero ¿qué te dijo Dios? ¿Ya Dios te dijo que sí? Hazlo. Pero si Dios no te ha dicho sí ni no, mejor espérate, porque estás haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Hermano, yo he entendido, no necesitas irte a los Estados Unidos. Por eso si tú estás, yo no sé cuál es tu pensamiento, pero estoy seguro que Dios está hablando a muchas personas que han empezado a tomar actitudes que al final les puede ir mal en su vida. Aquí me está diciendo el versículo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Pero lo que le vas a pedir tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Él. Si no está en la voluntad de Él, no se va a hacer, aunque tú llores, aunque tú grites, aunque te tires al suelo. Pero si no es la voluntad de Dios, no te lo va a dar Dios. Cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud. Y antes de pedirle a Dios, mejor dígale, Señor, hágase tu voluntad. Si en la voluntad de Dios, en los planes de Dios está que tú hagas aquello, se va a hacer y todo te va a salir bien. Porque entonces se cumplirá lo que dice Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y sabemos, dice Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es hacer la voluntad de Dios. Si tú estás pensando casarte con esa pareja que tienes, está bien, pero dobla rodillas. Dile, Señor, por favor, si es ella mi futura esposa, pues que ella se enamore más de mí y que yo me enamore más de ella. Y si no es ella, Señor, por favor, que ella se aleje de mí y que yo me aleje de ella y que no nos hagamos daño. Eso es la voluntad de Dios. Si esto lo hiciéramos antes de hacer aquello, te aseguro que no habría tanto cristiano fracasado. Te aseguro que no habría tanto cristiano derrotado. ¿Por qué? Porque antes de echar a andar aquello, antes de hacer aquello, puso a Dios en primer lugar y le pidió la voluntad a Dios. Como dice Santiago, por ejemplo, hay un versículo en Santiago. Este versículo es bien precioso. Santiago capítulo 5, capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y un año y traficaremos y ganaremos. Oiga, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente nuestra vida es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Oiga esto, en lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, eso es la voluntad de Dios. Querer es voluntad. Si el Señor quiere, mira qué preciosa esta oración. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Te das cuenta? Aquí me está hablando de la arrogancia. El altivo dice yo lo hago. El arrogante dice yo lo hago. Voy para allá, hago esto, hago el otro. Pero dice Santiago, en lo cual mejor deberías de decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso, amado hermano! ¿Por qué mejor no cambias tu manera de hablar con Dios? Acuérdate que orar es hablar con Dios. Algunos hermanos me llaman y dicen, pastor, yo no puedo orar. Pues no te preocupes, orar no es cosa del otro mundo. La palabra orar significa hablar con Dios. O sea, cuando tú oras estás hablando con Dios. La pregunta es, ¿qué hablas con Dios? Agarra confianza, Él es tu Padre. Tú eres hijo de Él. Habla con confianza, Él es tu Padre. Créeme, pareciera locura,
pero es una gran verdad. A veces cuando viene el recibo de luz, te lo digo con confianza, a veces viene el recibo de luz y no tengo dinero. ¿Sabes qué hago? Agarro el recibo y digo, Señor, ya llegó el recibo, necesito dinero, pero no le pido a la gente. Jamás le voy a pedir a la gente. Por eso no crean a esas páginas que han levantado con mi foto, con mi nombre, pidiendo ofrenda. No crean a esas páginas. Jamás yo me voy a caer bajo en pedirle a la gente. No, siempre cuando he necesitado, he ido al Padre. Él es el dueño del oro y de la plata. Es cierto que Él no me va a mandar el dinero del cielo. No. Es cierto que Él no me va a mandar un paquete de billetes. No. Pero es la verdad. Es la verdad. Aunque te rías, pero es la verdad. A veces no tengo para mi recibo de luz. Y cuando llega el recibo digo, Señor, ya llegó el recibo. Señor, por favor, necesito. Y Él tiene que proveer. Pero por eso es este mensaje. No necesitas ir a mendigar con la gente. No necesitas ir a contar tus desgracias con la gente. No. Lo que necesites, dobla tus rodillas y pídeselas al Padre. Hermano, por eso es que a mí me llama la atención el servirle a Dios. Hermano, no sé, pero ahora tengo una gran confianza en Dios. A veces, y Dios bendiga a todos mis hermanos que están en otros países. A veces me llaman y dicen, pastor, lo que necesite pídamelo. Lo que necesite llámeme. No, jamás te voy a llamar. Jamás. Porque he entendido que el que le tengo que pedir es al Padre. Y cuando yo le pido al Padre, Él se encarga de mover piedras, de mover montañas, de mover lo que sea. ¿Acaso no cuando Elías estaba metido en la montaña por miedo a que lo matara Jezabel? ¿Acaso no Dios le mandó cuervos para que le llevaran carne? ¿Para que le llevaran pan? ¿Qué significa pan con carne? Hamburguesa. ¿Acaso no Dios mandaba cuervos? ¿Acaso Elías tuvo que ir con...? No, es que es al Padre que se le pide. Es cierto que no de la noche a la mañana va a aparecer dinero tirado en la calle. No, Dios sabrá a quién va a usar para que te dé. He escuchado testimonios, al menos a mí nunca me ha pasado, pero he escuchado testimonio de gente que tiene deuda y Dios ha quebrantado el corazón de esa persona y le dice, hermano, ¿sabe qué? Ya no me pague nada, su deuda se la perdono, gloria a Dios. Pues al menos a mí nunca me ha pasado. He escuchado testimonios de hermanos que dicen, hermano, me regalaron un carro, gloria a Dios. Así trabaja Dios. Pero necesitamos pedirle conforme a la voluntad de Él. A veces veo hermanos que dicen, hermano, me regalaron un carro. Y yo digo, wow, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero esta persona nunca fue a pedir el carro. Se lo pidió a Dios. Y Dios se encargó de bendecir. Hermanos que les han dicho, hermano, tenga, le regalo un terreno para que usted viva con su familia. Gloria a Dios. Yo he escuchado testimonios. Hermanos que no tienen dónde vivir. No tienen dónde vivir. Pero son hermanos que se han metido a la búsqueda. Son hermanos que han caído de rodillas y han llorado delante de Dios. Y estos hermanos saben que la Biblia dice que la tierra, el mundo y la plenitud le pertenece a Dios. Entonces estos hermanos han caído de rodillas y le han pedido a Dios. De repente Dios tocó el corazón y le regaló, hermano, mire, le regalo un terreno, le regalo su casa, viva ahí, gloria a Dios. Pero ¿a quién pidió? Al Padre. Esto es así, mis hermanos. Por eso les digo, no le crean a esa gente que está pidiendo dinero en páginas a mi nombre. No crean, porque yo nunca les voy a pedir. Puedo estarme mordiendo las uñas, puedo estar tirado sin ningún peso en la bolsa, pero nunca caería abajo en pedir dinero, jamás, jamás. Prefiero, no sé, morirme de hambre antes que pedirle dinero a la gente. No,
porque el oro, la plata, el dinero le pertenece a Dios. A quien yo tengo que pedirle es a quien me llamó, a quien me llamó a este ministerio. Si Dios te ha llamado, pues pídele a Él lo que necesites. Dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, su capítulo 14, versículo 13. Y todo, escuche bien, todo. Dios no se pone límites, no. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo vas a recibir. Todo es todo. Aunque Dios es tan bueno, mis hermanos, de veras, a veces Dios me sorprende. A veces me quedo sorprendido con lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay cosas que yo las necesito y nunca las he pedido ni a la gente ni a Dios. De repente cuando veo, me regalan lo que yo necesitaba y nunca lo pedí. Pero Dios sabía perfectamente que yo lo necesitaba y estaba en la voluntad de Él. A veces nos ponemos a platicar con mi esposa de que hay cosas que las necesitamos y nunca se las hemos pedido ni a Dios, mucho menos a la gente. Y de repente cuando vemos, ya Dios nos ha regalado lo que un día nosotros necesitamos. No caigas bajo en andarle pidiendo a la gente. No caigas bajo en estar yendo con la gente contando tus necesidades. No caigas bajo en ir a contarle tus necesidades a la gente. No, cualquiera que sea tu necesidad, dice 14:13 de Juan, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo recibiráis. ¿Te das cuenta? Por eso estamos en este estudio y estamos en Mateo 7:7, dice, pedid. Pero la pregunta que surge es, ¿a quién debo de pedirle? Ahora hemos visto que a quien yo debo de pedirle es al Padre. ¿Cómo debo de pedirle? Conforme a la voluntad de Él. Volvamos a Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará. Luego dice, buscad y hallaréis. Ahora surge otra pregunta. Primero era pedir. Ahora me está diciendo buscad. Mira cómo va paso a paso. No solamente se trata de pedir. Ahora, ya pediste. Ahora el segundo paso es busca. Pero surge otra pregunta. ¿A quién debo de buscar? Esa es la pregunta que surge. ¿A quién debo de buscar? Salmos capítulo 105, versículo 4. Ahora surge la pregunta. ¿A quién debo de buscar? La respuesta la encontramos en Salmos capítulo 105, versículo 4. Bendito Dios. Salmos capítulo 105, versículo 4. Oiga qué precioso versículo. Salmo 105, 4 dice, buscad a Jehová y su poder. ¿A quién debo de buscar? ¿Al vecino, a la vecina? ¿Al alcalde, al presidente? ¿A quién debo de buscar? Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Ahí está la respuesta. Sentido espiritual. Buscad a Jehová. A Él tengo que buscar. ¿Quién es Jehová? Es mi Padre. Jehová es el Padre. Buscad a Jehová y su poder. A veces la gente cuando necesita, busca aquí, busca allá, pide ayuda aquí, va a pedir un préstamo al banco, se va al otro banco, va para allá. No, busca a Dios. Hay muchas maneras de buscar a Dios. Lo puede buscar de madrugada. Lo puede buscar en la tarde, en la noche. Lo puede buscar en oración, en ayuno. Lo puede buscar como sea. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Hay un versículo precioso. Mira este versículo precioso.
Salmo 55, 17. Entonces ya estamos viendo, ¿verdad? Decía Jesús, pedid y se os dará. Luego dice, buscad y hallaréis. Pero la pregunta es, ¿a quién debo de buscar? Entonces me dice el Salmo 105, versículo 4, buscad a Jehová. A Él tienes que buscarle. Ahora, ¿cómo puedo buscarle? ¿O a qué hora puedo buscarle? Por ejemplo, si a mí me buscas en la tarde, tal vez no me encuentras. Me buscas en la mañana, tal vez no me encuentras. Buscas a fulano a ciertas horas, tal vez no lo encuentras. Pero la pregunta es, si la Biblia me dice buscad a Jehová, ahora la pregunta es, ¿a qué horas lo puedo buscar? ¿A qué horas? Yo sé que algunos dirán, pues se le puede buscar en la noche. Yo sé que algún otro dirá, no, pues en cualquier momento. Pues esa es la pregunta. Ya la Biblia me dio la respuesta que debo de buscar a Jehová. Ahora la pregunta es, ¿a qué horas lo puedo buscar? A veces hay gente que me viene a buscar y no me encuentran. Vienen en la mañana, no me encuentran. Vienen en la tarde, no me encuentran. Vienen en la noche, no me encuentran. Pero, ¿y a Dios a qué hora se le puede buscar? Salmos, capítulo 55, versículo 17. Precioso Dios. Una muy bonita enseñanza. Salmo 55, 17. ¿A qué hora le puedo buscar? Oiga lo que dice David. Salmo 55, 17. Creo que esto está muy interesante. Dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía. Es decir, que a Dios le puede buscar en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, y siempre lo vas a encontrar. Dios está dispuesto, ahora sí que las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 365 días al año, búscalo y lo vas a encontrar. Para Dios no hay horario. Antes cantaban un coro muchos hermanos y hasta que un día les dije, hermano, ese coro está muy mal. O sea, cámbiale mejor la estrofa. Y es aquel coro que dice, bueno, los hermanos lo cantaban mal, pero después arreglamos la estrofa y empezamos a cantarlo ya bien. Aquel coro que decía, no sé si lo has escuchado, aquel coro que dice, yo tengo un abogado que me defiende. Y luego decía, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Pero me llamaba la atención donde decía, él nunca está ocupado. Y yo decía, ¿cómo que nunca? ¿Cómo que nunca? ¿Acaso no somos miles y miles que le pedimos a cada momento? Dime, si Él es el abogado, porque por este momento Jesús es abogado y está intercediendo por todos. Imagínate si los abogados en esta tierra se mantienen ocupados, ¿cuánto no más Dios que tiene miles y miles y miles y miles de hijos que a cada momento le piden, que a cada momento le intercede? ¿Y cómo van a decir que nunca está ocupado? No, Él siempre está ocupado las 24 horas del día. Dios está ocupado. Dice el salmista David que Él no duerme. Imagínate, no duerme. Las 24 horas del día Él está despierto cuidándote a ti, cuidándome a mí. ¿Y así te atreves a decir que Él nunca está ocupado? Jamás duerme. ¿A qué hora le puedo buscar? Búsquele la hora que sea. Búscale de madrugada, búscale a mediodía, búscale en la noche, búscale en la tarde, búscalo y lo vas a encontrar. Aunque lo más recomendable es buscar a Dios en la madrugada. Cuando solo se escuchan los grillos, los pajaritos, solo se escucha la aguja del reloj. Y tú te levantas en ese momento en la intimidad. No a gritar, no a hacer escándalo. Simplemente hablar en intimidad. Qué precioso, hermanos. No sé cuántas veces has experimentado. Te levantas a la 1 de la mañana. Te levantas a las 3 de la mañana. Te levantas a las 5 de la mañana. No hacer escándalo, no que la gente te vea. En secreto allá en el cuarto. Y sientes algo maravilloso. Sientes que alguien te consuela.
Porque a Dios no se le puede buscar específicamente en una hora. Las 24 horas tú lo buscas y lo encuentras. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. La pregunta es, ¿dónde lo busco? Ya vimos que hay que buscar a Dios, a Jehová. ¿A qué horas? A cualquier hora. Pero ahora surge otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿dónde lo busco? ¿Dónde? Hermanos, a veces me da tristeza cuando hay gente ignorante que se va hasta las montañas. Algunos se van hasta allá, otros corren hasta allá y corren hasta allá a buscar a Dios. La pregunta es, entonces, ¿dónde lo busco? Hay hermanos que tienen que ir hasta las montañas, hasta otra montaña. Y hay gente que dice, es que allá lo encontré. No, hermano. Dice Jeremías, ¿acaso Dios es un Dios de lejos y no de cerca? No, Dios es un Dios de lejos y es un Dios de cerca. Si en los planes de Dios está prosperarte, bendecirte, no necesitas irte a España. No necesitas viajar a otro lado. Ahí donde tú estás, ahí Dios te puede conceder. Solamente búscale allí. Deuteronomio 4:29. Así se maneja la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Deuteronomio 4:29. ¿Dónde lo busco? Es la pregunta. Deuteronomio 4:29. Mas si desde ahí le buscares. ¿Dónde ahí? Ahí donde estás. Mira qué precioso este versículo. Mas si desde ahí le buscares, te das cuenta que no necesitas irte lejos a buscar de Dios. No, mas si desde ahí dice, le buscares. Así es Dios. Por eso da tristeza hoy en día que mucho hermano tiene que ir al templo para doblar rodillas. Es cierto, es casa de oración, pero Dios no está encerrado en cuatro paredes. No, si desde ahí le buscas, ahí lo encuentra. Estás en tu casa, en tu cama, puedes estar en la montaña, en el río, puedes estar en la cocina, puedes estar donde quiera, pero dice Dios, más si desde ahí le buscares. Porque yo he entendido y conozco que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Significa que Él lo sabe todo. Pero no solamente es omnisciente, es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todas partes. Aunque te vayas lejos, aunque te vayas a la montaña, aunque te metas bajo la cama, aunque vayas a donde vayas. Capítulo 15, versículo 3 de Proverbios, dice que los ojos de Jehová están en todas partes. Eso me está hablando de omnipresencia. Cuando dice que los ojos de Dios están en todas partes, me está hablando de la omnipresencia de Dios. No necesitas correr hasta allá, no necesitas irte hasta allá. Si nos congregamos es porque es un mandato de Dios, pero no nos congregamos porque Dios está en el templo. No, Dios está en todas partes. Por eso da tristeza ver cuántas hermanas cuando van al templo, la hermanita con su blusa, su falda, qué decente la hermana, pero en la calle, con la cara pintada, empantalonada, con minifalda. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que esta señora piensa que Dios está en cuatro paredes encerrado. No, Dios está en todas partes. En tu casa, en el templo, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en el autobús, donde quiera, tienes que entender que Dios está a tu lado. ¿Acaso no dice la Biblia que somos el templo de Dios? Es decir, Dios está en mí. Para donde yo vaya, ahí va Dios. Al menos que te metas a un prostíbulo, al menos que te vayas a una cantina, al menos que te vayas a adulterar, a fornicar, lo siento mucho, ahí sí, ya no va Dios contigo. Te está observando, sí, pero no va contigo. ¿Dónde lo puedes buscar? Donde tú quieras. Porque dice Juan 4, 21, 22, que Dios es espíritu. O sea, y los verdaderos adoradores, dice, adoran en espíritu y en verdad. Donde quiera que tú estés, vas a sentir la presencia de Dios. Yo no sé cuántas veces te ha pasado
Que a veces estás comiendo y sientes algo precioso, sientes algo maravilloso, sientes algo que te acaricia, ese es Dios. Que no necesitas estar en un montón de gente para sentir a Dios, no. A veces vas en el carro y cuando sientes estás derramando lágrimas. Estás en el trabajo y cuando sientes estás derramando lágrimas. Estás en la cama y cuando sientes estás derramando lágrimas. ¿Y qué pasó? Es Dios quien te está haciendo sentir eso, porque Dios está a tu lado, Dios está contigo. Pero cuánta gente hipócrita que solo llora en el templo, solo gritan en el templo. ¿Y qué le pasa a esta gente? ¿Y en su casa? ¿Y afuera? ¿En el trabajo? ¿En el negocio? Nunca. Porque no es Dios, es emoción lo que tiene esta gente. Es como aquellos que en el templo hablan lengua y bla, 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 y algunos brincan y patalean. ¿Y qué pasó? Y solo ahí, pero en su casa la señora sigue siendo la misma pleitista, la misma chismosa, la misma manovelera. ¿Y qué pasó? Es que no tiene el Espíritu de Dios. Porque si tuviera el Espíritu de Dios, a David no lo vas a encontrar danzando en el templo. David danzaba allá, andaba con las vacas pastoreando las ovejas y David danzando, porque ese es un verdadero adorador que no necesita ir a un templo, no necesita estar en un templo para sentir y adorar. El verdadero adorador adora dentro del templo, afuera del templo, adora en el negocio, adora en el trabajo, donde quiera siempre, adora. No te estoy diciendo que es pecado en el templo adorar, no. Es que el verdadero adorador no solamente adora en el templo, también adora fuera del templo. Porque es un adorador que adora en espíritu y verdad. Muchos supuestamente adoran, pero no en verdad, sino en mentira. Y Dios quiere que adoremos en espíritu y, escucha esa palabra, y verdad. Ahí está el problema. Entonces, ¿dónde puedo buscar a Dios? Donde quiera, búscalo. Si nos congregamos es porque la casa de Dios es un lugar específico donde ahí, dice la Biblia, también tenemos que ir. Y si Jesús mismo se congregó para dejarnos un ejemplo a nosotros, ahora nosotros nos congregamos por obediencia a Dios. Pero no porque Dios simplemente esté allá, no, sino porque Dios está en todas partes. Bendito sea Dios. Ahora surge otra pregunta. Estamos desenvolviendo este estudio con puras preguntas. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo puedo buscar? ¿O cómo lo tengo que buscar? ¿Cómo? Hebreos capítulo 10, versículo 22. Me da la respuesta de cómo puedo buscarlo. Y en Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Eso es lo que Dios quiere, que cuando tú le busques con sinceridad, que no le busques porque tu matrimonio ya está patas arriba, que no le busques porque tu hijo está en las drogas, que no le busques porque estás enferma, no, que le busques porque en ti hay sinceridad. Cuando hay sinceridad, no se le busca a Dios por beneficio de aquello, del otro, se le busca por agradecimiento, por gratitud. Acerquémonos, dice a Dios, con corazón sincero. ¿Cuántos se acercan a Dios, pero no con sinceridad, sino con hipocresía? Algunos hasta lloran, Señor, perdóname. Y le piden perdón a Dios, pero cuando se bajan del altar, su corazón siempre lo tienen lleno de odio hacia su hermano, lleno de ira hacia su hermano. No lo pueden ver. Eso no es sinceridad, eso es hipocresía. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Así quiere Dios que tú y yo le busquemos. Hay gente que se atreve a decir en la oración, Señor, perdóname por si al caso he pecado. Por si al caso, ¿ya se te olvidó que no le hablas a tu hermano? ¿Ya se te olvidó que estás peleando con la vecina? ¿Ya se te olvidó que no le quieres pagar al de la tienda? Y todavía te atreves a decir, por si al caso he pecado. ¡Qué hipócrita eres! ¡Qué hipócrita eres! Dios no quiere eso. Dios quiere que yo le busque con sinceridad. Qué precioso es Dios. Pero no solamente eso. ¿Cómo quiere Dios que yo le busque? Miremos lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29.
Te das cuenta que no nada más es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Te das cuenta todas las preguntas que están saliendo. Deuteronomio 4:29, para responder a esta pregunta, ¿cómo tengo que buscar a Dios? Y dice: mas si desde ahí le buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Eso sí, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Cómo tengo que buscar a Dios? De todo corazón, de todo. No con un pedazo, no con una miseria de corazón. No con la mitad del corazón amando al diablo y con la otra mitad quieres amar a Dios. No, por eso el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no buscas a Dios de todo corazón, no lo vas a hallar. Lo estás buscando solo para que Dios te sane, no lo vas a hallar. Lo estás buscando solo para que Dios restaure tu matrimonio, no lo vas a hallar. Lo estás buscando solo porque te quedaste sin un trabajo, no lo vas a hallar. Búscalo de todo corazón y Dios se encargará de restaurar tu matrimonio. Dios se encargará de darte un buen trabajo. Dios se encargará de quitarte esa enfermedad. Dios se encargará de salvar a tu familia. Pero si le buscas de todo corazón. Otra pregunta más para terminar este punto. ¿Cuándo? ¿Cuándo le busco? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y la respuesta la encontramos en Isaías, capítulo 55, versículo 6. La pregunta es: ¿cuándo le busco? La respuesta la da el profeta Isaías, 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahí está la respuesta. Búscalo ahorita. Vendrá un momento que aunque lo busques, no lo vas a encontrar. Ahorita están abiertas las puertas. Por eso dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahorita. Porque vendrá un momento que la iglesia se vaya, que aunque quiera ya no se podrá más. Por eso dice Amós 8:11 que vendrán días que la gente correrá de aquí para allá buscando palabra y no la van a encontrar. Desmayarán de sed, pero no sed de agua, dice la Biblia, sino de escuchar palabra de Dios. Ahorita le puede buscar. Si eres un adúltero, deja el adulterio y búscale a Dios. Si eres un brujo, deja la brujería y búscale a Dios. Si eres un homosexual, deja el homosexualismo y búscale a Dios. Si eres una prostituta, deja la prostitución y busca a Dios. Si eres un idólatra, deja la idolatría y busca a tu Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Te das cuenta? Mientras pueda ser hallado. Qué precioso. Quiero terminar con este mensaje. Vimos la primera pregunta que decía: pedid y se os dará. Y vimos las preguntas que surgieron: ¿a quién debo de pedirle? ¿Cómo debo de pedirle? Luego surgió la otra parte donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y de esta pregunta de buscar surgieron varias preguntas. Y la primera pregunta es: ¿a quién debo de buscar? ¿Cuándo debo de buscarlo? ¿A qué hora debo de buscarlo? ¿Cómo debo de buscarlo? ¿Y cuándo debo de buscarlo? Pero ahora viene la otra parte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y luego la tercera parte es: tocad y se os abrirá. Tocad. Tocad y se os abrirá. ¿Qué se va a abrir? Me está hablando de una puerta. Pero la pregunta es: ¿qué puerta tú estás tocando? ¿En qué puerta tú te estás metiendo? Acuérdate que Mateo 7:13 nos habla de dos caminos y de dos puertas: la puerta ancha y la puerta angosta. La pregunta es: ¿a qué puerta tú estás tocando? ¿En qué camino te estás siguiendo? Te voy a dar un ejemplo. Si la Biblia me habla de dos puertas, la ancha y la angosta, entonces tenemos que ver cuál es esa ancha y cuál es esa angosta. Por ejemplo, en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículo 6, en adelante, tú vas a encontrar cuando Caín mata a su hermano Abel.
Y cuando lo mata y Dios llega y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Empieza una plática entre Caín y Dios. Pero de repente Dios le dice a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Checa esto, por favor. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, y Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. En el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis 4, 6, 7, dice que el pecado está a la puerta. En Apocalipsis 3:20 dice Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. Checa esto, por favor, está interesante. Entonces me está hablando que el pecado está a la puerta, pero también Apocalipsis me dice que Jesús está a la puerta. ¿Quién es el pecado? El pecado representa diablo. ¿Quién es Jesús? Representa salvación. Es decir, que cuando dice tocad y se os abrirá, depende de ti en qué puerta te vas a meter. Porque Dios te dio libre albedrío. Si tú quieres meterte en la ancha, métete en la ancha. En la ancha te puedes emborrachar, puedes prostituirte, puedes cambiar de novia cada rato, puedes escuchar música mundana, puedes jugar fútbol, puedes fumarte un cigarro, puedes hacer lo que tú quieras. Pero que no se te olvide que dijo el sabio Salomón en uno de sus proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final, ¿te acuerdas? Es camino de muerte. Entonces Jesús está a la puerta y el diablo también está a la puerta, pero eso depende de ti. Jesús dice, tocad y se os abrirá. Él simplemente dice, toca. ¿Qué puerta tú quieres tocar? Eso ya no le pertenece a Dios. Él ya te marcó las dos puertas, te puso las dos puertas, ya depende de ti si tocas la puerta ancha o tocas la puerta angosta. Ya depende de ti si le das al diablo que entre a tu familia o le dices a Cristo que entre él a tu familia. Jesús te dice, yo estoy a la puerta, toco y llamo, si alguno abre, yo entro. Mira cómo es Jesús de caballeroso. Qué caballeroso. Él dice, yo toco, si alguno, porque esto es voluntario, libre albedrío. Si alguno oye y abre, yo entro, dice Jesús. De lo contrario, si no oye, si no abre, pues él no entra a la fuerza. De la misma manera es el diablo. Si te das cuenta, en el capítulo 4, en adelante de Efesios, él dice, no deis lugar al diablo, porque si tú abres la puerta, él entra. Pero si tampoco no abre la puerta, el diablo no entra. Así sencillamente. Y quiero terminar diciéndote, mi amado hermano, las puertas están abiertas. Hay dos puertas abiertas. La puerta que te lleva al cielo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, dijo Jesús, y el que por mí entrare tendrá pasto, comerá, tendrá vida eterna. Las puertas están abiertas, pero también las puertas del infierno están abiertas. Amado hermano, ¿qué tanto te gusta servirle al diablo? ¿Por qué te gusta hacer cola del diablo? Mira cómo el diablo te trata. No solo te está tratando mal, te vas a ir al infierno. Vale la pena que suframos en esta tierra, que nos humillen, que nos griten, que nos cacheteen, que nos maten. Pero sabemos que vamos para el cielo. Sabemos que tenemos ganada la salvación. El apóstol Pedro dijo, si en el mundo nos cacheteaban, no había recompensa. Mas ahora, dijo el apóstol Pedro, si nos cachetean, recompensa tenemos. Y esa recompensa es la salvación. Las puertas están abiertas. En el capítulo 13, versículo 23 y 24 del Evangelio de Lucas, dice que en aquel día muchos empezarán a decir, Señor, ábrenos. Pero Jesús dirá, demasiado tarde. Porque ahora las puertas de la salvación del cielo, el reino de los cielos, están abiertas. Jesús es la puerta. Y ahorita Él está llamando al adúltero, Él está llamando al pecador, Él está llamando a los pecadores para que vengan a un arrepentimiento. ¿Sabes que cuando Noé predicó, las puertas de la barca estaban abiertas? Pero hubo un momento que Noé dejó de predicar y la Biblia dice que Jehová cerró la puerta. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Jehová quien cerró la puerta del arca. ¿Y sabes que esa arca representa a Cristo Jesús? Te voy a poner un ejemplo. Si lees el arca, dice que tenía 3 pisos.
Era de 3 pisos el arca. ¿Qué representan esos 3 pisos? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3, uno solo son. Pero no solo eso. Dice que la barca solamente tenía una puerta, porque para entrar al cielo no hay 2 puertas. Algunos creen que María es puerta, otros creen que Pedro es puerta. No, la única puerta para entrar al cielo no es María, no es Pedro, no es Juan. La única puerta para entrar al cielo es Jesús. Él dijo en 14:6, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por Jesús, que es la puerta, que Él es el camino. Mi amado hermano, he compartido esta palabra para que la guardes, la atesores. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y luego dice, tocad y se os abrirá. Depende a quién buscas. Depende a quién le pide. Depende de ti a quién le toca. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Voy a hacer una oración por ti ahí donde tú estás. Mi número de teléfono es el 502-3162-7462. El área 502-502. El número de teléfono es el 3162-7462. Ese es mi número personal. Voy a orar. Padre, muchas gracias en esta hora preciosa de la tarde por tu palabra que se ha compartido. Bendiga a quienes recibieron tu palabra. Ayúdanos a buscarte a ti, a pedirte a ti y a tocarte a ti, oh Dios amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendiga a mis hermanos, sus trabajos, sus negocios, ministerios, matrimonios. Sean benditos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana, si Dios lo permite, domingo mañana, a las 5 de la mañana estaremos predicando en el techo para los vecinos que están a nuestro alrededor. Si no amanece lloviendo, porque ahorita está lloviendo, y a veces amanece lloviendo. Y si no amanece lloviendo, porque las bocinas se arruinan. Las bocinas, usted sabe, son electrónicas. No se puede predicar adentro del templo, porque si no los vecinos no van a escuchar. Y yo lo que quiero es que toda la colonia escuche la palabra. Y por cierto, el mensaje que voy a predicar mañana es el mensaje que prediqué en tierra. Y el mensaje que prediqué en tierra fue tiempo de hipocresía. No quiero que solamente escuchen mis hermanos en el Facebook. También quiero que ese mensaje lo escuchen todos los vecinos, ¿verdad? Hay que compartir la palabra, porque ese mensaje solamente lo escucharon los hermanos en el Facebook. Ahora quiero predicar ese mensaje a todos mis vecinos, a las iglesias que están alrededor, porque ellos también necesitan esa palabra. Que Dios me los bendiga. Deje su alarma a las 5 de la mañana. Bendito sea Dios. Yo pues de hecho me levanto a las 4 de la mañana porque son 4 bocinas las que tengo que conectar. Hay un hermano que me ayuda. Tenemos que subir las 4 bocinas arriba del techo. Conectamos cables un montón. Hay que subir, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces nos levantamos desde las 4 de la mañana para empezar a armar todo el sonido listo para los vecinos. Así que Dios me los guarde y me los bendiga más de lo que me los ha bendecido. Vale la pena, mi hermano, seguir para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, su nombre, Cristo Jesús. Que Dios me los guarde y hasta mañana, si Dios lo permite. Bye, bye.